Bueno, buenos días. Mi nombre es Darío Generich. Yo soy un poco el encargado de iniciar hoy esta jornada. Desde Forratec, todos los años, desde hace muchos años, tomamos febrero como un mes de capacitación. Tratamos de llegar al productor con algún tema específico que les interese en la zona, algún tema que nos pidan directamente desde los distribuidores o desde los productores. Y la idea de llegarnos hoy a Calchín era justamente para hablar un poco con ustedes, ya que nosotros tenemos el contacto con José o con alguna gente de acá de la zona y nos interesaba hablar con ustedes para contarles sobre este producto, ¿no? Nuestras jornadas siempre son apoyadas por distintas empresas, las cuales nos acompañan con disertantes o con apoyo técnico, con apoyo económico para poder realizarlas, ya que son jornadas que nos llevan mucho trabajo y mucha inversión, digamos, más que nada en tiempo, en recorrer. Este año tenemos 60 localidades, arrancamos desde Choel en Río Negro y vamos a llegar hasta Salta, así que es bastante largo el trajín. Y las empresas que nos acompañan este año son esas, son CLAS, Christian Hansen, Nitrajín, Expoagro, Infortambo, la Cámara Argentina de Contratistas Forrajeros, Agrositio y Experiencia Forrajera. Esas empresas nos están acompañando en todas las jornadas y nos apoyan para realizarlas, ¿no? Yo voy a abrir un poquito el tema, después va a hablar Esteban de algo más específico, pero yo voy a hablar un poco sobre el tratamiento del cultivo, el cual ustedes posiblemente me puedan enseñar un montón de cosas. Yo voy a tratar de contarles lo que nosotros vemos del cultivo y ustedes verán si están bien orientados o les falta. Yo creo que todos ustedes son productores de alfalfa o algunos están en camino, pero bueno, la idea es hablar sobre el cultivo, ver la forma de hacerlo, que como siempre decimos, hay una forma de hacerlo y la mejor forma es hacerlo bien. Entonces vamos a ver un poquito cómo nos orientamos para encarar el tema. Nosotros decimos que un cultivo de alfalfa tiene que ser un buen lote, y un buen lote es eso, es un lote denso, de crecimiento vigoroso, y que nos lleve a tener una producción rentable. La rentabilidad tiene que estar presente, si no, no nos sirve el lote. Y esa producción rentable es eso, es una selección de un lote, son lotes bien drenados, encalados, fertilizados, con condiciones óptimas de suelo, de ambiente, pero además con una buena selección de variedad que nos lleve a hacer un lote con todas las letras, digamos, por supuesto acompañado con prácticas apropiadas para ese cultivo, ¿no? La alfalfa es un cultivo muy demandante de agua y nutrientes, y el agua quizás no la tenemos totalmente de lluvia, entonces por ahí tienen, como en esta zona, una condición ambiental como para regar o para tener una napa, que en realidad acá utilizan una napa, porque la alfalfa, como ustedes saben, es una bomba de agua que necesita mucha cantidad y tiene una tasa de consumo muy alta, pero si la alfalfa tiene la raíz en el agua no tenemos problema. Ahora, si esperamos la lluvia, la producción ya va a estar limitada solamente por el agua que nos llueve, ¿no? Los puntos más o menos de los que vamos a ir hablando ahora en la charla son la selección del lote, qué tenemos que hacer, cómo buscar un antecesor o qué mirar cuando elegimos el lote, cómo preparar la cama de siembra, el tipo de suelo y ver la fertilización, hacer análisis, seleccionar una buena variedad, qué puntos tener en cuenta cuando seleccionamos eso, cuando la elegimos y por qué la elegimos. En la siembra, tener en cuenta la densidad, tener en cuenta la profundidad, la fecha, orientar todos esos puntos para que sea el mejor momento de realización del cultivo. Y por supuesto el control de insectos y el control de malezas, que es principal para hacer una buena implantación.
Cuando hablamos de cama de siembra, tenemos que apuntarnos a dedicarle todo el tiempo necesario para prepararla de la mejor forma, ya sea en que la vamos a hacer en convencional o en directa. Nosotros hablamos mucho en convencional porque creemos que es una buena forma de lograr ese contacto semilla-suelo, que con la directa, o por el tipo de máquinas que tenemos o por los lotes como vienen trabajados, nos cuesta nivelarlos o nos cuesta lograr esa colocación de la semilla en el punto óptimo, ¿no? Cuando hablamos de suelo removido, hablamos de tener una cama firme, una cama bien refinada, y la cama firme para hacer una buena siembra es que caminemos el lote y cuando miramos para atrás no estén marcados los pasos, o sea, tiene que estar firme, tenemos que pisar y no hundirnos en el suelo, porque si no ahí vamos a tener problemas de eficiencia de siembra. Cuando hablamos de una directa, tratar de que el lote esté lo más parejo posible y hacer un barbecho largo para acumular humedad. Eso es fundamental porque si no tenemos buena humedad en ese perfil y no tenemos un perfil continuo de humedad para abajo, nos va a estar fallando por ahí la implantación y es lo más importante que tenemos, ¿no? El momento de siembra es ubicarlo en el punto donde ocurren las precipitaciones, porque en ese momento la alfalfa no puede estar tomando agua de abajo y necesitamos que todas las semillas tomen agua en la misma proporción o en el mismo momento. Si sembramos y estamos esperando la lluvia, hay algo de humedad, pero sabemos que total cuando llueva va a nacer el resto, ahí ya entramos con problemas. Entonces tratemos de que haber hecho un buen barbecho largo y cuando vamos a sembrar estemos seguros que todavía faltan precipitaciones o tengamos una precipitación antes. El éxito de la siembra va a estar dado por eso, por el barbecho largo, bien hecho, la cama de siembra bien preparada, por tener la semilla ubicada a la profundidad óptima deseada y por el momento de siembra que coincida con lo que es las lluvias. Obviamente siempre cuando arrancamos con un lote tenemos que pensar en la fertilidad del suelo. Si no tenemos un análisis de suelo en las manos, no sabemos cuál va a ser el potencial productivo. Si no sabemos cuánto fósforo hay, o cuánto azufre, o cuánto calcio, o qué pH tiene el suelo, no vamos a poder saber qué potencial productivo tenemos. Por ahí tenemos buena cantidad de fósforo, pero en realidad el pH es muy ácido y el fósforo no está disponible. Ustedes me dicen tiene 30 partes por millón de fósforo, pero un pH 6 no está totalmente disponible. Entonces hay que tener un análisis, el análisis hay que hacerlo periódicamente, no podemos partir de un análisis hecho hace 7, 8 años en el lote al lado, porque no sirve. Hay que tener siempre eso en las manos. Y ver, por supuesto, eso es en cuanto a la estructura, a la fertilidad química, pero también tener en cuenta la estructura física del suelo. Que tenga buena textura, que esté bien estructurado y que no tenga una capa dura en profundidad, porque si no la alfalfa no tiene fuerza en la raíz. Ustedes van a ver que si hay algún horizonte con algo de resistencia, cuando saquen una planta van a encontrar que la raíz está desviada. Eso es porque está con un horizonte duro, está buscando una ranura para pasar. Y eso a la planta le hace perder muchísima energía y le va a repercutir en el tiempo de duración de esas plantas y en la producción futura. Siempre cuando vamos a hacer un lote y elegimos el lote y tenemos todas las condiciones, hay que haber tenido primero la idea de qué variedad vamos a sembrar. Y la variedad estamos pensando en el grupo, qué grupo de latencia. Piensen que el grupo de latencia nos determina no solo el volumen que vamos a tener, sino la calidad del material, del forraje que vamos a sacar. Los grupos largos siempre tienden a dar un poco más de volumen, pero posiblemente porque tienen un corte o dos más, un grupo 8-9, pero en realidad no lo vamos a poder destinar a corte esa alfalfa. Si vamos a destinar a corte tenemos que apuntar un grupo 6-7, que son los que tienen mucho volumen por corte y muy buena calidad. La calidad está determinada por el grupo de latencia. Los grupos de latencia cortos
son los que mayor calidad tienen. Si vamos a usar una 8-9 para cortar, vamos a tener mucho menor calidad. Posiblemente puedan sacar algún corte más en otoño, pero en realidad todos van a ser de mucho menor calidad. Son alfalfa, las grupos 9 en general, son alfalfa que se enferman, tienen algún problema más de enfermedad que una grupo 6. Entonces tienen que apuntar ustedes para corte en grupos 6-7. Los grupos, bueno, eso es un poco lo que les venía diciendo. Los grupos más cortos, como les decía, producen calidad, los largos le van a dar algún corte más, pero sin calidad. Y eso es un poco la curva de producción y de calidad. Fíjense, estos son grupos de latencia, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y por supuesto la producción aumenta a medida que avanzamos en los grupos. Esto es producción y esto es calidad. La calidad va inversamente proporcional a la producción. Entonces un grupo 9 nos va a producir más. Fíjense, una CUF 101 produce más, pero fíjense la calidad que tiene. Lo mismo si vamos a una grupo 6. Una grupo 6 es lo más parecido en producción y calidad. Esto es producción y eso es calidad. Si nos venimos para acá, igual vamos a producir mucho menos, porque tiene mucho menos cortes, pero vamos a tener muy buena calidad. Ustedes a lo largo del año, cuando están cortando alfalfa, no cortan en invierno, o si cortan es un corte de limpieza más que de producción, porque es una alfalfa que la terminan teniendo tirada capaz que 10 días para que se seque. Y bueno, esas alfalfas son alfalfas que están acá en un grupo 8, que le pueden llegar a sacar un corte más, pero fíjense que no hay mucha diferencia con un grupo 7, un 7, un 8, pero sí hay diferencia de calidad. Eso se da en todo lado. Esto es una curva hecha en Estados Unidos, nosotros tenemos curvas hechas acá y todas tienen la misma pendiente. Cuando hablamos de la siembra, siempre nos preguntan si hacer siembra de otoño o de primavera. Por ahí se ven obligados a hacer una siembra de primavera. Me dicen, bueno, pero yo el lote ese ya lo tengo que implantar, no tengo otra. Y bueno, hay ventajas y desventajas, pero tengan en cuenta que la planta cuando se siembra, la alfalfa cuando la siembran en otoño, la planta está agarrando condiciones ambientales de frío, entonces no desarrolla en la parte aérea, pero sí está desarrollando para abajo. Y va a ser durante todo el otoño y el invierno una raíz profunda, que es lo que después nos va a ayudar a que cuando llegue la primavera y explote hacia arriba, tenga una raíz desarrollada y pueda tomar agua desde abajo. En la misma alfalfa, si la sembramos en primavera, vamos a tener condiciones ambientales para que la planta desarrolle en hojas, va a desarrollar hacia arriba, pero con poca raíz. Y seguramente ese mismo lote, sembrado en primavera o en otoño, el de primavera va a durar menos en el tiempo, va a durar seguramente algún año menos, y va a tener una producción inferior por corte, porque tiene menor raíz y tiene menos fuerza la planta, ¿sí? Igualmente en primavera van a pelear mucho más con las malezas que en otoño. En otoño es mucho más fácil controlarlas y es fundamental arrancar, ya vamos a ver, con el lote limpio, ¿sí? Para que no tenga competencia. Cuando hablamos de densidad de siembra, siempre nos preguntan, bueno, ¿cuántos kilos tiramos de alfalfa? Ustedes yo sé que están acostumbrados a tirar kilos, pero en la mayoría de las charlas que nosotros damos, están acostumbrados a tirar 8 o 10 kilos. Entonces es muy chocante a un productor que está acostumbrado a tirar 8 kilos, decirle tenés que tirar 20, ¿sí? Igualmente nosotros lo que hablamos es de cantidad de plantas por metro cuadrado. Por ahí ustedes son muy eficientes en la siembra y logran esa cantidad de plantas que nosotros hablamos, 350, 400, con mucho menos kilos, mucho menos de 20. Por ahí ustedes me dicen, no, yo con 14, 15 kilos estoy logrando esas plantas en buena hora, pero ustedes lo que no pueden hacer es quedarse cortos. Porque si vos arrancás con un lote con 200 plantas o con 150 plantas, ni hablar que 150 es muy perjudicial, ese lote no va a producir en el tiempo y no va a durar en el tiempo, no va a tener producción. Si tuviésemos una curva que no tenía preparado para exponerla, cuando ustedes arrancan con 150 plantas, al segundo año van a tener 80 plantas.
y al tercer año van a tener 40. Esa es la caída. Cuando tienen 300 o 400 plantas, la caída es la misma. Posiblemente es menor la caída o mayor, pero la caída sigue estando. Pero si arrancan con 400, el segundo año van a tener 250, el tercer año van a tener 180, el cuarto año van a tener 100. Entonces les va a durar más. Y esa cantidad de plantas que ustedes tuvieron durante esos años es un plus de producción muy grande que se lo va a devolver en dinero. Por ahí muchos productores, como les decía, cuando le hablamos de tirar 10 kilos más de semillas, si tiran 10 le decimos tirar 20, me dicen, pero la diferencia, el costo es muy grande y yo no lo puedo hacer, pero en realidad no están viendo la producción que están dejando de ganar. Ustedes que hacen alfalfa para corte y que necesitan el volumen, no pueden quedarse cortos en las plantas. Esa cantidad de plantas tienen que contarla a los 100 días de sembrado. Si ustedes van a contarla a los 10 días o a los 20 días, capaz que tienen 600 plantas. Pero ellas van a ir quedando las más fuertes, pero las plantas que ustedes tienen a los 100 días es lo que van a tener durante los primeros 2 años. Durante el primer año, que van a ser las que le van a producir durante ese primer año, ¿sí? Entonces vayan a contar a los 100 días y si tienen esa cantidad por metro cuadrado, es un muy buen establecimiento. Bueno, como le decía, de los kilos, acercar las líneas de siembra. Si ustedes van a sembrar 18 o 20 kilos, no tiren a 19 centímetros. Las máquinas directas hoy no están preparadas, hoy no tenemos en el mercado alfalfa sembradoras para sembrar alfalfa. No hay para sembrar pastura, son sembradoras que están preparadas para sembrar trigo o soja y le ponen el cajón alfalfero y le ponen un cuerpo por ahí, pero en realidad no están preparadas para eso. La distancia entre líneas es muy grande, estamos hablando de la mayoría tiene 19 centímetros, hay algunos que yo veo que siembran a 21, o los mejores a 17. En realidad, si ustedes tiran 18 o 20 kilos o 22, como tiran algunos productores, en una sola pasada, las plantas se van a matar entre ellas. Entonces, la mejor forma de distribuir mejor en el espacio es hacer una doble siembra. Con la doble siembra, ustedes lo que hacen es tirar la mitad de los kilos en un sentido, la mitad en el otro, 10 y 10, o 8 y 8, o 9 y 9. Lo que hacen es distribuir mejor en la línea, y al cruzar están cubriendo mejor el espacio y compitiendo mejor contra la maleza, ¿sí? Compiten mejor contra la maleza, distribuyen mejor la cantidad de tallos por superficie, que es lo que le va a dar la producción. La producción por hectárea está dada por la cantidad de tallos por superficie. Si ustedes por ahí ven un lote que ya no tiene densidad de plantas, yo he visto campos de productores que dejan los cultivos todavía con 40 plantas por metro, porque en realidad las plantas cuando crecen y se abre arriba y se tocan y entonces parece que está denso, pero en realidad no hay tallos por superficie. Esos lotes no tienen rendimiento. Bueno, eso es un poco lo que les decía, cómo favorece la doble siembra y la distribución en el espacio. La densidad, como les decía también, cae año a año, siempre. Un lote de 400 plantas no le va a producir lo mismo que uno de 150 y ese plus de producción es muy grande. Lo mismo que decía antes, dura mucho más uno de 400 plantas que uno de 150. Hay incluso técnicos que aconsejan, yo he escuchado a algunos técnicos que aconsejan sembrar no más de 10 kilos, porque total, si sembrás 20, al segundo, al tercer año, dice, terminas teniendo el mismo número de plantas. Puede ser que al segundo año, no es así, pero puede ser que al segundo año tengan el mismo número de plantas. Pero la diferencia de producción que ustedes sacaron en esos 2 años es muy grande y es muy distinta a haber sembrado 10 kilos. Obviamente eso nos va a dar producción. Y si ustedes hablan de que tienen 400 plantas y llegan a producir 16, 18 o 20 toneladas de materia seca, el costo de ese cultivo tienen que dividirlo por los kilos que produjeron. Y si ustedes producen 16 toneladas,
el costo de la materia seca va a ser mucho menor, obviamente la rentabilidad es mayor que si producen 10 toneladas. Nosotros con los productores lecheros tamberos que no tienen todavía no son eficientes como sé que son ustedes en la producción del cultivo, están produciendo entre 5 y 6 toneladas de materia seca. Por eso muchos de ellos han dejado de producir alfalfa y le vienen a comprar a ustedes. Porque realmente ellos no están siendo eficientes porque están produciendo 5 o 7 toneladas y están gastando lo mismo que ustedes para sembrar. Un lote que dura 5 años obviamente tiene un costo de materia seca mucho menor que uno que dura 3 años. Yo sé que ustedes tienen claro que si a ustedes les queda ralo el lote, no lo pueden dejar 4 o 5 años porque están perdiendo plata. Entonces no pueden arriesgarse por no tirar un par de kilos más a quedarse corto en plantas. El tema de los kilos, bueno, es un poco lo que les decía recién, tirar 19 kilos en la misma línea, no lo hagan porque se van a matar entre ellas las plantas. La alfalfa es muy mala competidora con las malezas y entre ellas. Cuando está amontonada en la misma línea se empieza a matar entre ellas y terminan quedando menos plantas. Entonces si van a sembrar en líneas a 19 no tiren más de 14 kilos porque van a perder plantas. Ahí sí, sembrar 14 kilos a sembrar 19 es lo mismo, si van a sembrar en la misma línea. La distribución en el espacio, que es un poco lo que les comentaba recién. Lo que sí, cuando lo hagan en convencional, tengan en cuenta que para hacer una doble siembra, el lote tiene que estar súper firme, tiene que estar, como les decía, caminar y que no se marquen los pies, porque la segunda pasada, siempre en la segunda pasada, va moviendo la primer pasada, ¿sí? Por más que son pocos los puntos donde se tocan, o es poca si sacás en proporción de los metros de líneas o de surco sembrado, es muy poco los lugares donde se tocan, pero igual va a remover. Y si ustedes no pueden regular bien la profundidad porque el lote está flojo y el cuerpo de siembra va produciendo una deformación, van a ir removiendo mucho más y van a ser muy ineficientes en esa siembra. Entonces hay que estar con un lote bien firme. El tema de las plantas, fíjense, esto es un caso de un campo en Rojas. No sé si se ve bien, pero bueno, este productor nos escuchó en lo que nosotros le decíamos de la sembradora, la Brillion, que si quieren después les muestro, si no la conocen. Es la sembradora que usan en Estados Unidos para sembrar todas las alfalfas. El productor consiguió una y la utilizó en su campo. Esta fue la primera siembra que hizo, la cual la hizo con la sembradora que siempre venía haciendo, a 17,5. Sembró 17 kilos por hectárea. Logró un stand de 215 plantas, que no está mal. Un coeficiente de logro del 60%, relativamente alto para lo que es promedio país, pero no muy bueno. Y la cobertura basal estimada un 45%. Ustedes pueden ver que hay bastante suelo libre, ¿sí? La otra mitad del lote la hizo así, la hizo con la sembradora Brillion. Y fíjense la densidad de siembra que tiene eso. Se le fueron un poco los kilos porque era la primera siembra que él hacía y le costaba regularla, entonces se le fue un poco más de kilos, pero fíjense, logró 450 plantas por metro cuadrado. Esto está contado a los 100 días, el coeficiente de logro del 80% y una cobertura basal estimada del 93%. Fíjense que cubrió totalmente el suelo. La sembradora Brillion tiene los cuerpos, ya les voy a mostrar una foto, tiene los cuerpos a 12 centímetros, hace una siembra muy exacta ahí entre medio centímetro y 1 centímetro, entonces hace un entierre justo, aprieta la semilla contra el suelo y lo deja realmente, hace una siembra ideal, es una siembra casi al voleo, pero ideal. Y esa cobertura de plantas, el productor cuando empezó a cosechar de acá y de acá, realmente la diferencia fue astronómica. La misma variedad, sembrado el mismo día, está bien, en este caso le fueron más kilos. Los años sucesivos él reguló la sembradora y empezó a tirar 18 kilos en todos los lotes, pero realmente no volvió a sembrar con esta máquina. Entonces lograr esa cantidad de plantas se puede y realmente es beneficioso. Si ustedes miden los kilos
tiran el aro y miden los kilos de producción ahí y acá es totalmente distinto. Primordial para el arranque de la alfalfa, donde es más sensible a la competencia, es el control de malezas. Y el control de malezas ustedes tienen que hacerlo con un buen barbecho, el barbecho largo, posiblemente hacer 2 aplicaciones en el barbecho para ir eliminando, descartando semillas de maleza que queden en el lote, pero después tendrán que ir arrancando con un preemergente o con un postemergente temprano. Pero bueno, este periodo y este periodo es el más importante. Ustedes tienen que llegar al primer corte realmente sin malezas. A partir de ahí la alfalfa ya cubre todo el suelo, ya tiene, digamos, el control del suelo, y si ustedes le dieron densidad, no van a tener problema de maleza por varios años. Por lo menos por los 2 o 3 primeros años van a tener un muy buen comportamiento contra malezas. Pero es importante llegar a ese primer corte con la mayor limpieza posible. La alfalfa en ese primer periodo es muy ineficiente en la competencia. Si tiene una competencia al lado, vamos a perder plantas. Nuestros productores tamberos en las zonas cuencas lecheras no le hacen un buen control de malezas, llegan con los lotes sucios al primer corte, y la idea de ellos siempre es que el primer corte es el corte de limpieza, porque la desmalezan y ya ahí la maleza dice ya empieza a venir menos y ya empezamos a competirle. Pero en realidad no se dan cuenta que a esa altura ya perdieron un montón de plantas. Si arrancaron a los 100 días con 400 plantas, cuando lleguen al primer corte, el primer corte de primavera, ya tienen la mitad de las plantas. Entonces es primordial hacer un control en ese primer estadio. Los productos hay de todo, tienen una batería de productos para combinar, solos o combinados, pero tienen para aplicar en presiembra y en postemergencia temprana muy buenos productos. Y lo otro, con lo cual la planta en su estadio inicial no compite, es con los insectos. Por eso es fundamental sembrar una semilla curada. Si no tienen la semilla curada, van a tener que estar todo el día en 4 patas viendo que no haya pulgones o trip, porque la cantidad de plantas que se pierden en el establecimiento es impresionante. Nosotros hemos visto lotes que no estaban curados de nuestra propia empresa hace 3 años, nosotros hace 2 años sacamos todo totalmente curado, pero hemos visto lotes nuestros, nacidos perfectos, con muy buen establecimiento, una muy buena emergencia, muy eficientes, y cuando vamos a verlo a los 100 días para contar planta, no hay más planta. Y el productor dice que no se dio cuenta, y en realidad tuvo un ataque de trip, no lo vio, y perdés un lote que realmente estaba bien establecido. Entonces es fundamental atacar eso, y cómo, con semilla curada. La semilla curada nos permite protegernos bastante, aunque no nos libera totalmente del ataque de insectos. Igual lo vamos a tener que ir a ver. Los primeros 40 días son fundamentales para tener en cuenta que no vayamos a perder plantas, justamente porque nos atacó un trip y no lo vimos. Habrá que aplicar, aunque tengamos semilla curada y hay algún ataque, por ahí los ataques son muy fuertes y vemos en otros lotes muy atacados, y el que está curado tiene algo, entonces bueno, hay que aplicar también. El cultivo, obviamente cuando lo tomamos como agrícola, tenemos que hacerlo, obtener la máxima rentabilidad durante la máxima cantidad de años, y para eso tenemos que tener en cuenta todos estos puntos y hacer una buena elección de semilla. Elegir la mejor semilla es fundamental para tener un lote que dure muchos años. Bueno, y el costo, ustedes piensen que dentro de todo el costo que tiene el cultivo, que es muy grande, que ustedes lo saben bien, el costo de la semilla es el costo más bajo. Por más que compren la semilla más cara, el costo que incide dentro del costo total del cultivo es muy bajo. Yo les aconsejo siempre, yo sé que por ahí en esta zona no es muy común, pero el sembrar semillas fiscalizadas, el apuntar a una semilla de calidad, que ustedes saben el origen, que saben qué variedad y qué genética tiene arriba,
es fundamental. Y es fundamental tener identificada la variedad para saber qué resistencia tiene a enfermedades, qué resistencias a insectos y todo lo que ustedes necesiten saber, por qué semilla totalmente tiene trazabilidad. Entonces ustedes saben de dónde viene, saben qué es lo que están sembrando, qué pureza tiene. La pureza es fundamental, la pureza y el poder germinativo es algo fundamental en la semilla que ustedes van a poner. Cuando ustedes compran una semilla tratada o fiscalizada, tiene todo esto que por ahí uno piensa que le están aumentando el volumen o que sí, en realidad la semilla tiene un 30% de agregado, que es todo esto, todas estas capas, que tiene el inoculante más el todavía no, perdón, algunas están saliendo con promotor de crecimiento, tienen una capa de insecticida, tienen un fungicida, tienen una cubierta mineral que es la que está ayudando al inoculante. El aumento de volumen de la semilla está alrededor del 25 al 30%. O sea que en 25 kilos de semilla, una bolsa de 25 kilos, ustedes están sembrando 19 kilos más o menos de semilla de alfalfa. Ahora, sembrar 20 kilos de semilla fiscalizada con este aumento de volumen y sembrar 20 kilos de semilla sin peletear, nosotros tenemos ensayos en los recuentos, cuando vamos a ver, contamos más plantas, tenemos mejor establecimiento y mayor número de plantas cuando sembramos los 20 kilos de semilla con el volumen aumentado, digamos, si se lo quiere llamar. ¿Por qué? Porque esta tiene mejores condiciones para tomar todo lo que está sucediendo en el ambiente, para protegerla contra insectos, contra alguna enfermedad, o le da la energía suficiente para emerger mucho más rápido que la que no lo tiene. Y cuando hablamos de pureza y poder germinativo, tengamos en cuenta que una semilla fiscalizada que ustedes están comprando tiene mínimo 90% de PG y tiene mínimo un 99% de pureza, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que si ustedes me están sembrando una semilla bolsa blanca que tiene un PG, que nosotros tenemos muchos análisis de bolsa blanca, no de esta zona, pero de otras zonas, andan alrededor del 75% de PG y me dicen, no, pero total yo le tiro más kilos, y tiene pureza del 80%. Hay tenemos muchas que tienen pureza del 90%. Pero ustedes piensen que una pureza del 80%, creo que tengo el dato acá, con pureza del 80%, en 10 kilos de semilla tienen 1,9 kg de semilla de maleza. Ustedes piensen que la semilla de maleza es mucho más chica que la de alfalfa, pesa menos. Entonces en 1,9 kg es una locura de maleza. Y eso se lo están poniendo a la alfalfa como competencia. Ustedes le están sembrando la propia competencia. Si ustedes quieren decir que, bueno, que no, que en realidad no es el 80 la pureza, es el 90, bueno, la mitad, tienen 900 gramos. Pero es muchísima la cantidad de maleza que tiene una semilla con esa pureza. Perdón, y cuando hablamos de malezas, hablamos de todas las malezas que hay. Entre esas encontramos esto, cuscuta. Y cuando empiecen a tener cuscuta van a estar en problemas muy graves, porque la cuscuta no hay forma de eliminarla. La cuscuta es el peor enemigo que ustedes pueden tener, más trabajando con calidad como necesitan trabajar ustedes acá. Yo sé que hay ya algunos lotes acá con cuscuta y eso es terrorífico, porque si lo pasan de un campo al otro, cuando se den cuenta los lotes los van a tener que empezar a quemar y a eliminar, porque no te la sacás de arriba esa maleza. Un lote así por ahí no parece tan feo, pero en realidad acá ya se perdieron un montón de plantas y después empiezan a aparecer los claros y empiezan a tener problemas. Esto en realidad era un lote bolsa blanca que el productor dijo que tenía una pureza muy buena y cuando fuimos a ver estaba así. Hay que tener cuidado con eso. Y por ahí, bueno, lo que hablábamos el otro día con algunos productores de acá, el tema de la posibilidad de hacer semilla de ustedes, lo cual
te condiciona en muchas cosas. Primero con el tema de genética, que ya lo vamos a ver ahora, pero también con la posibilidad de seguir haciendo fardos. Si ustedes piensan en un lote para semilla, tienen que cerrarlo entre 60 y 75 días, durante el cual no pueden seguir produciendo. Entonces cuando lleguen ahora a hacer la semilla, por ahí me dicen, bueno, me agarró el temporal y en realidad perdí la semilla, iba a ser 100, 200, 300 kilos, y en realidad voy a cosechar 50 si cosecho, o capaz que lo tengo que cortar, y ustedes ya perdieron 2 cortes y medio, porque cada 25 días ustedes deben estar cortando. Así que hay que hacer muy bien los números en este sentido y ver si realmente te conviene cerrar un lote o directamente comprar la semilla y seguir haciendo fardos de esos lotes, ¿no? Y el tema de hacer semilla propia te condiciona en lo que es el avance genético. Cuando ustedes van seleccionando siempre sobre la misma variedad y van cosechando siempre sobre la misma, ustedes por ahí me dirán, bueno, pero en realidad esta alfalfa anda muy bien acá y seleccionamos las plantas que resisten y que aguantan, y en realidad lo que están seleccionando es sobre las plantas que mejor cantidad de semilla produce. Produce muy buena cantidad de semillas, son plantas muy rústicas, pero es así, son las que menos forraje producen. La alfalfa que más forraje produce, la mejor, es la que menos semilla está dando, ¿sí? Entonces ustedes están seleccionando sobre plantas que son muy buenas productoras de semilla o muy buenas, pero están perdiendo calidad. A través de los años ustedes van a ir viendo que van a ir perdiendo calidad. Y lo que les va a empezar a exigir el mercado es calidad. Lo que están cosechando ustedes es un cruzamiento natural entre todas las de la zona. Están posiblemente cosechando algo que no saben bien o le ponen el nombre cordobesa o lo que sea, pero en realidad no saben bien ni siquiera qué grupo de latencia es o qué resistencia a enfermedades. Yo hablaba el otro día con un productor de ustedes de acá que compró a tres productores distintos, porque tenía que sembrar muchas hectáreas, y compró de 3 productores distintos, cordobesa, y las 3 son distintas. Me dice, las 3 son totalmente distintas. Es como si fuesen 3 variedades distintas. Entonces, bueno, eso es lo que más o menos va pasando. Se va seleccionando sobre una, pero se va perdiendo en calidad. Lo que nosotros venimos viendo es que el tamaño de planta, la altura, la cantidad de hojas que tienen, que ya ahí traje algunas fotos, no va a ser de la calidad de una variedad seleccionada genéticamente, y que este tema ya lo va a dar bien Esteban, y que tiene un avance genético en ese sentido, en la producción de forraje, ¿no? Eso es algo que hablábamos con José la otra vez. El color no te indica calidad. Puede ser que un muy buen megafardo tiene un color verde, lindo, está bárbaro, y lo mandamos, y en realidad cuando hacemos el análisis no da ni cerca. Y bueno, eso es fundamental tenerlo en cuenta, porque no porque sea verde tiene calidad. La calidad es esto se analiza en laboratorio. Cuando ustedes van a Estados Unidos, cada pack de megafardos, cada lote que está sacado de tal o cual lote o de tal corte o de tal lugar, está identificado de esta forma, y tienen el papel del análisis colgado ahí, o te lo dan en la mano si vos querés comprar, y venís y elegís esto, elegís la calidad, ¿sí? La cantidad de fibra que tiene, la cantidad de proteína que tiene, fíjense una proteína del 23%, entonces eso es la calidad. Como les decía, si pretendemos seguir insertos en la exportación, seguir insertos en el mundo, necesitamos calidad. Si no hay calidad, en algún momento nos vamos a quedar sin poder exportar. Y lo mismo, me acordaba de esto, y realmente lo mismo pasó en Mendoza hace muchos años. Se habían establecido uvas varietales, y la varietal produce 2.000 kilos por hectárea, y la uva común produce 10.000 kilos.
Entonces llegó un momento que se dieron cuenta que convenía producir más kilos, porque acá te pagaban por kilo, porque el vino era vino común. Entonces el mercado era el mercado interno y de vino común. Entonces levantaron todos los varietales, Malbec, todos, se levantaron todo y se puso todo uva común, de mesa, con la cual producía 10.000 kilos y daba un vino común. Pero cuando se empezó a exportar y el mundo empezó a pedir calidad, tuvieron que empezar a levantar otra vez todos esos parrales y poner la de calidad, que produce menos, pero vale más. Que realmente acá posiblemente lo que necesiten es alguien que les pague más por la calidad, ¿sí? Ustedes van a necesitar avanzar en ese sentido si quieren seguir exportando al mundo. Esto es un poco la tipificación del heno en Estados Unidos, y es un dato muy bueno para tener en cuenta. Fíjense la calidad Supreme, Premium, Gold, y esto lo que te lleva es a que el precio está establecido por calidad. Si vos tenés en la calidad Supreme, tenés que tener más del 22% de proteína. Si no tenés entre el 20 y el 22, estás acá. Si tenés del 18 al 20, estás acá. 16 al 18, estás acá. Ustedes creo que están exportando con más de 18, José, algo así. Sí, con más de 18, o sea, estarían acá o acá. Pero fíjense todo lo que se puede crecer todavía. Obviamente toman en cuenta todo esto y que es un resultado de análisis. Si no tienen ese resultado, ustedes no pueden mover alfalfa en Estados Unidos. Y algunas fotos para terminar. Nosotros somos muy fanáticos de nuestra alfalfa híbrida, y la híbrida es una alfalfa que, como la palabra lo dice, es un híbrido y es la única híbrida del mercado, y es una alfalfa que se obtiene de un híbrido de 3 líneas. Son 3 individuos o 3 plantas completamente identificadas, 3 características que se quisieron buscar. Son plantas identificadas de todas partes del mundo. Se identifica esa planta, se hace clonación primeramente, se clonan, se estaquean, digamos, y se siembran en bandejas y después se plantan a campo y se hacen los cruzamientos, se cosechan solamente las líneas que hay que cosechar, y de esa forma se obtiene una híbrida. Y la híbrida, que tiene características muy especiales, distintas a una sintética en cuanto a lo que es acortamiento de entrenudos. Eso hace que al tener nudos más cortos termine siendo, al lado de una sintética de nuestra misma, más petiza. La híbrida es un poquito más petiza porque tiene entrenudos más cortos, tiene tallos mucho más finos, tiene más cantidad de tallos por corona y tiene más cantidad de hojas hasta en contra del suelo. Característica principal también es que cuando llega al momento de floración se estanca y no se pasa. Si ustedes llega el momento de cortarla y tienen la sintética al lado, y por esta condición ambiental no llegan a cortarlo, se tienen que ir y dar la vuelta por otro lado y esperar que salga el sol. Cuando vienen a cortar a la semana, la sintética ya está pasada de flor y ya le van a perder la calidad que tenían para exportar. Y la híbrida va a seguir con las mismas condiciones, no pierde la hoja. Entonces es un plus de calidad muy distinto. ¿Qué van a ver a campo? Van a ver eso, no sé, acá posiblemente no se ve bien, pero es una alfalfa mucho más pareja. La mayoría del año es así, es una planta igual a la otra. Esto es un almácigo, parece un almácigo, pero es una híbrida 700, está sacado hacia los pies. Lástima no se ven los pies, habría que haberlo sacado, pero fíjense que no se ve el suelo. Y eso es una alfalfa que tiene hoja hasta en contra del suelo. Esto es una híbrida, estas son 2 sintéticas. No importa si es nuestro o de la competencia, pero fíjense que el tallo es mucho más fino. Son tallos más finos, hay más cantidad de hojas amontonadas acá. En altura es un poco más petiza, ¿ven? Eso también es una híbrida versus una sintética. Eso es un lote de híbrida 800. Y la híbrida 800 es un grupo 8 que a usted no le va a servir para corte, pero para la hacienda la están usando muchísimo. Y lo que tiene, la característica que tiene, es que por ser híbrida y por tener mucho tallo muy fino, es más digestible, es menos lignificado y tiene hoja hasta abajo, el animal lo pela hasta abajo. Esta alfalfa la ponemos al lado de una sintética y el animal a esta la come hasta en contra del suelo, y la sintética queda en los palos y hay que desmalezar. Esta ni siquiera desmalezan porque no queda nada. Entonces eso es
es una cantidad de nutriente digestible, un aumento de digestibilidad y de proteína muy distinto a una alfalfa común, ¿no? Eso es una híbrida 800, fíjense la cantidad de hoja, esta está en contra del suelo, es hoja de abajo hasta arriba. Eso está sacado en el borde del potrero, en la primera línea, y fíjense la cantidad de hoja que tiene. Y ustedes eso lo van a cortar y lo van a enfardar y va a tener esa cantidad de hoja. La híbrida viene ganando el concurso de Mercoláctea y los ingenieros están a cargo, nos dicen que ellos se dan cuenta cuando llega una híbrida por la cantidad de hoja que tiene. Ustedes van a abrir un fardo de esto y se van a encontrar con que está la planta como entera llena de hoja, ¿sí? No se le cae ni siquiera con el maltrato por ahí de la enfardadora, ¿no? Y bueno, como conclusión era un poquito eso, era decir, somos un país muy competitivo para hacer heno de calidad. Ustedes saben muy bien que el mercado mundial está demandando, China, Japón, Arabia están demandando fardos de calidad o heno de calidad, y nosotros estamos totalmente preparados y somos climáticamente uno de los mejores lugares del mundo para producir heno. Así que estamos capacitados y lo podemos hacer. Somos más baratos que los competidores porque en realidad Estados Unidos, por ejemplo, es mucho más caro, que tienen que regar, nosotros acá, ustedes tienen la napa abajo, así que no tienen ni siquiera que regar. Y tenemos recursos humanos y tecnología de sobra, así que tenemos que aprovechar esa oportunidad, ¿no es cierto? De mi parte nada más, no sé si quieren hacer alguna consulta.